Bueno, si ven que nos estamos cagando de risa, es porque obviamente este es nuestro primer video juntos. Mi primer video hablando. Primer video hablando. Como. Ah, vos ya hablabas antes. ¿Viste ese video que hice del audio de ese chabón que decía: Este es mi primera vez hablando. Mi primera vez hablando. O sea, hablando en un video porque yo ya hablaba antes. Puta madre. Bueno, que quede claro que ambos ya hablábamos de antes. Que sabemos hablar. Pero esta es la primera vez que estamos haciendo un video juntos. Experimentando. Después de... ¿Cuánto tiempo que nos conocemos? 5 meses. Quédate con la que no se enoje cuando no te acordás hace cuánto que se conocen. Yo también contaba. 5 meses. 5 meses. ¿De más? No, que estamos hablando fluidamente. Pero desde que nos conocemos, ¿cuándo? ¿Como septiembre del año pasado? Antes, no, más de un año. ¿Más de un año? Bueno, hace... Abril, mayo. Bueno, hace más... Pasado. Ok, hace más de un año que nos conocemos. Bueno, luego vamos... En otro video seguramente vamos a contar cómo nos conocimos. La siguiente aventura. Ajá. El 27. ¿El 27 empezamos? Impresionante, sí. ¿Viste? Hace una semana. Hace una semana, literal. Hace una semana que empezamos un caminito juntos, que nos elegimos como compañeros de vida. Y hoy me surgió la iniciativa, la energía, el impulso de decirle: ¿querés hacer un video conmigo? Y me dijo: bueno, dale. Para ella es una experiencia de alto impacto. Sí, aunque no tanto, porque después si la siguen en redes, bueno, voy a ver si dejo por acá su Insta, van a ver que es mentora de mujeres para redes sociales, marca personal y demás. Entonces como que su incomodidad, que le dije que es transitoria, no es muy coherente con el mensaje que da en redes, ¿no? Y, o sea, se hace nomás, se hace. Le dije: bueno, date un ratito, date 20 minutos para que esa incomodidad se empiece a ir, pero seguramente va a ser mucho antes. Y como yo tengo una libreta con diferentes temas para hablar en mi canal, para desarrollar videos para acá, para YouTube, le dije, porque bueno, no se le ocurría nada, no se le ocurría ningún tema, y le dije: bueno, tengo esta libreta, a ver, chequeala, mírala. Y surgió hablar del propósito y de sentirse perdido. O sea, yo como que la libreta los tengo juntos, o sea, por separado en realidad, a esos dos temas. Y él agarra y me dice: pero sí, no, tienen que ver uno con el otro, ¿no? Sentirse perdido, propósito, sentirse perdido. Hay cierta relación. Y dije: sí, mira, tienen relación, tienes razón. Así que un poco la intención es eso, hablar, no sé, máximo 10 minutos, porque tenemos las miras en el horno encima, así que hay que no se queden. Detalles. El detrás de escena. Ajá, el backstage. Hablemos de eso, vamos a hablar del propósito, de sentirse perdido. A lo mejor ya has escuchado mucho acerca de propósito, de misión, de vida, ¿no? Es algo que, el tema del propósito de repente es algo que está como muy quemado, si se quiere. Pero no, nosotros somos nosotros, tenemos nuestras experiencias, tenemos nuestras historias, y desde nuestras experiencias, procesos e historias, vamos a procurar transmitir lo que nos salga del corazón, lo que tiene que ver con el propósito, con el camino que uno sigue en la vida. Y bueno, si algo de lo que te vamos a contar, nuestras experiencias, porque vamos a hablar, te propongo eso, que hablemos de experiencias personales, ¿vale? Y que después, bueno, lo vamos a ir lanzando con un poquito de teoría y demás. Pero creo que hablar desde la experiencia siempre es mucho más poderoso que hablarlo, bueno, más desde la información, desde: mira, no, yo leí este libro y te lo transmito desde ahí, ¿no? O escuché que alguien vivió tal cosa y demás. Entonces, vamos a hablar desde ahí. Y de vuelta, si algo de lo que nosotros te vamos a compartir te resuena y te sirve, bueno, buenísimo, llévatelo para tu campo, fíjate cómo lo puedes aplicar a tu propia experiencia. Y en el caso de que no resuenes con algo, bueno, simplemente descartalo, seguí escuchando, o sacanos y decime: estos dos panqueques no lo quiero escuchar, y acá son libres de hacer lo que quieran. Nosotros vamos a hacer nosotros.
Y ese puede ser el primer mensaje también, ¿no? Que seas vos simplemente en cada cosa que hagas y en un canal de YouTube. De hecho, gran parte de estas incomodidades, y ahí entramos en tema, pero gran parte de estas incomodidades o miedos que surgen al hablar en cámara tiene mucho que ver con que queremos aparentar o pretender ser alguien que en verdad no somos, ¿no? Que no se tiene que confundir con querer ser como alguien, como querer ser más de lo que sos ahora, ¿no? Creo que está bueno querer ser más de lo que sos ahora, tener más, conquistar más, lograr más y demás, pero hay una esencia dentro de nosotros que nunca se va, ¿no? Y esa esencia es la que tenemos que procurar plasmar siempre en cada cosa que hagamos y bueno, sin ir más lejos acá en la cámara. Así que eso vamos a hacer, ¿sí? Bueno, ¿cuál fue tu experiencia con el propósito? Propósito de vida. Toma uno. Puede fallar, puede venir con delay la respuesta. Mi experiencia con el propósito, yo creo que empecé ese camino como queriendo encontrarle un sentido como a la vida, como a la experiencia humana. Como de tratar de encontrar como una motivación al día a día, ¿no? Al vivir puntualmente. Creo que ahí como que empezó el camino por el 2022, 23. O sea, siempre estuvo como esta búsqueda de quiero entender para qué estoy, para qué puedo servir, para qué puedo ser útil, pero empecé como puntualmente en este mundo del desarrollo personal como 2022-2023 y ahí fue cuando me encontré con el concepto como tal de, bueno, del propósito, misión de vida. Y ahí pude como entenderle como la importancia de, no sé si encontrarlo, sino como descubrirlo, como ir sacando las capitas para poder verlo y darle espacio. Para nada, justamente esto, o sea, que nuestro día a día tenga una intención más allá de lo individual, de lo que yo puedo hacer. O sea, vos, ¿2017 dijiste? No, 2000. Ya se olvidaba lo que decía. 2022. Ah, vos recién. O sea, antes como que estuve en esta búsqueda de encontrarle un sentido a la vida, básicamente. Ahí va, sí. Pero como trabajarlo más puntualmente como propósito y encontrar como el concepto fue más 2022-2023. No, me quedé con 2017 por algo que habíamos hablado antes. O sea, que vos desde ese año empezaste como a conocer lo que era esto del propósito, que había un propósito de vida, y antes de eso, ¿no? No. Okay. O sea, no lo conocías como, o sea, quizás claro, no lo tratabas como no propósito como tal, con la palabra. Porque ahí fue como que dije, claro, o sea, esto era, lo relacionaba a cosas anteriores que me daban como ese impulso, esa como razón de ser, pero no lo tenía como tal, como conocido como propósito. Ahí va. ¿Y qué onda? ¿Qué hubo ahí en cuanto a información? Ponele, obviamente primero experiencia, de repente de tu experiencia, ¿no? Que es para vos el propósito, y si hubieran, no sé, libros o eventos o talleres o algo que de repente adquiriste como información externa que te sirvió para construir tu propio concepto de propósito, ¿no? Creo que al final eso es importante, poder construir nuestro propio concepto de propósito de vida, que hay muchos puntos. Yo creo que para mí el propósito es como, o sea, esa intención, ese algo que nos mueve todos los días, que nos da como ese flujo de energía que tiene que ver con un otro, o sea, en cómo podemos ayudar al otro, cómo podemos servirle al otro. Por lo menos en mi experiencia es como que logré definirlo así, de cómo le puedo servir, cómo puedo ser útil con todo lo que sé, experimenté, aprendí, con mis fortalezas, dones, talentos, pero siempre con un otro. En un comienzo sí como que pensaba que era algo más mío. Eso sí, con el tiempo fui como profundizando en esto de que
lo que le puedo dar al otro. Uh-huh. Y en sí creo que no hubo como ningún libro puntual que me lo haya traído. Sí, fue un curso que hice de la incubadora, no sé si ubicás, uh-huh. de Juan Músico. Uh-huh. Ahí bueno, se trabajaba todo esto, ahí fue como que le pude dar un nombre más profundo, uh-huh. Un significado y terminar de englobar por estas ideas sueltas que tenía. Uh-huh. Pero sí, el resto fue como mucha experiencia personal, como prueba y error, ir como conociéndome, atravesando situaciones, como ir en búsqueda de esto, de querer conectar con algo más, porque sentía todo el tiempo esto, como que faltaba algo más en mi vida, como algo que le diera como un sentido posta a qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero construir, como que llegó un momento en el que querer emprender solamente por generar plata era como mega vacío, o capacitarme también como súper vacío, o sea, bueno, pero ¿para qué me estoy capacitando? O proyectar cosas y decir, bueno, pero ¿para qué lo estoy proyectando? Como que le faltaba ese algo, y cuando pude engancharlo con esto, cómo le puedo aportar al otro, como que hubieron cosas que tuvieron sentido, otras que las dejé, y bueno, incluso el mismo emprender fue muy distinto desde ese lugar. O sea que para vos el propósito tiene que ver con servir, con ayudar, con ponerte al servicio. Uh-huh. Me encanta. ¿Y vos en tu experiencia, cómo te encontraste con el propósito? ¿Qué es para vos el propósito? ¿Cómo lo experimentaste en un inicio? ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, antes de contar eso, quiero mencionar un libro que me encantó. En su momento cuando leí es muy profundo. Bueno, esto es pura información, obviamente, un libro para leer, pero que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Del sentido, de encontrar como un sentido a las cosas, a la vida, a la existencia, y tener esa razón de ser para levantarse todos los días, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. No sé si lo conoces. Bueno, es un librazo súper cortito, pero es re poderoso. Y bueno, básicamente Viktor Frankl, psiquiatra, que sobrevivió a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Locura de libro, locura, o sea, propósito, sentido de vida, misión de vida, trata todos esos temas desde una perspectiva psicológica y espiritual, y eso la verdad que me voló la cabeza cuando leí. Es precioso. Y habla justamente de eso, ¿no? De la importancia de encontrar un sentido a la vida, y que es ese sentido justamente que se lo otorgamos nosotros. O sea, no es que la vida tiene un sentido, y ahí entro un poquito con lo mío. Sí, Para mí no es que la vida tiene un sentido, sino que se lo encontramos nosotros, se lo damos nosotros, ¿no? Hay una frase que dice, nada tiene sentido excepto el que nosotros le damos, ¿no? Y claro, de mi parte y de mi experiencia, el propósito se trató mucho. Primero, para mí es como poner mis dones y talentos, esos que me dio el jefazo, al servicio sí de la humanidad. En definitiva, y esto también lo decía Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir. Bueno, quizá un poquito extremo, porque al final todos estamos vivos y respirando por algo, y para algo servimos. Pero bueno, el mensaje es muy lindo desde el lado de que, claro, estamos acá también para servir, ¿viste? Estamos acá para hacer el servicio y contribuir al progreso del mundo, al avance de la humanidad. Y para mí el propósito tiene que ver con eso, con poner mis dones y talentos al servicio de la humanidad, sea de la manera que sea. Y para eso, hablando de maneras, creo que hay que probar. O sea, para mí hay que probar. Algunos dicen no, que hacer ejercicio del Ikigai, que hacer ejercicio de no sé, tantas disciplinas, tantos ejercicios, tantas cosas que hay ahí afuera para conectar con tu propósito, ¿no? Eventos y todo. Y en mi experiencia personal creo que se trata mucho de buscar, de probar cosas, ¿viste? O sea, de que nacemos con un propósito, sí, creo que nacemos con un propósito, más ese propósito creo que se va construyendo. Es decir, se va construyendo, se va declarando también, se va eligiendo, porque en esto del propósito
Muchas veces yo me pasaba, ¿no? Yo cometía ese error de esto, no sentirme perdido, pero porque de repente no sabía cuál era mi propósito. Pero no me daba cuenta y no tomaba conciencia de mi propio poder humano de elegir, de decidir, bueno, el libre albedrío, ¿no? Y elegir el camino que quería seguir y elegir de repente cuál quería que sea mi propósito. Pero sí probé muchas cosas. Estuve un montón de laburos, hice un montón de deportes, de disciplinas, aprendí un montón de cosas nuevas y sigo siempre obviamente aprendiendo cosas nuevas, que me parece la clave de la vida. Y por eso es que creo que se trata mucho de buscar y de construir y de experimentarte en la mayor cantidad de áreas y de actividades y de entornos posibles para ver en qué de todo eso se repite cierto patrón, ¿viste? Ciertas tendencias, qué te dice la gente. Puedes obtener feedback también, eso es muy bueno, poder obtener feedback de las personas que te rodean, de tu entorno cercano, y preguntarles, che, mira, ¿cuáles crees que son mis fortalezas, mis debilidades? ¿Qué crees que se me da bien? ¿No? ¿En qué crees que soy bueno y demás? ¿En qué se me pasa el tiempo? Son preguntas que están buenísimas, pero al final creo que se trata mucho de buscar. Porque de nada me sirve a mí, no sé, hacer un ejercicio de preguntas y de todo, si después no estoy viviendo la vida, básicamente, si no estoy probando cosas, si no estoy animándome. Sí, queda en un papel, digamos. Claro, si no estoy animándome, no sé, a viajar, a conocer lugares nuevos, no sé, sí, leer nuevos libros, escuchar nuevos podcasts, escuchar nueva música. Hace poquito, bueno, ya sabes que viví la experiencia de venirme a dedo por primera vez de un lugar a otro, ¿me entendés? ¿Me entendés? En 4 horas haciendo dedo, una locura. 4 autos me tomé. Las cosas que uno hace por amor. y tantas más que se harán. No niego ni afirmo. Y en definitiva eso, o sea, como creo que se trata de probar muchas cosas, de darse el permiso de experimentarse en diferentes áreas. Y respecto a sentirse perdido, creo que es porque no se está tomando, a menos desde mi experiencia, es porque no se toma una decisión. Es decir, porque no estás tomando decisiones, porque no se están haciendo elecciones de vida, ¿viste? Porque, a ver, vivimos en un mundo que es extremadamente abundante, de opciones, de gente, de oportunidades, de posibilidades, de realidades, de todo. Y esto de sentirse perdido, para mí, de vuelta en mi experiencia, tiene que ver con no estar eligiendo algo, de no estar tomando decisiones, de no estar decidiendo, por ejemplo, avanzar en los diferentes caminos que tengo frente a mí. Creo que va un poco por ahí, porque cuando empiezo a decidir, cuando empecé a decidir y empecé a declarar y a elegir qué camino quería tomar, de repente, claridad, ¿viste? Claridad, paz, tranquilidad, calma. Ya no me sentía perdido, pero ¿por qué? Porque estaba haciendo uso de mi poder de elección. Y dije, bueno, y obviamente aceptación también, ¿no? Pongo el ejemplo de, no sé, estar perdido en un bosque, por ejemplo. O sea, primero, si estás ahí es porque sabes que querés llegar a algún lado, ¿no? O sea, peor es no saber a dónde se quiere llegar y ser un corchito ahí flotando en medio del mar, pero si uno declara, me di cuenta de eso, si yo declaro estar perdido, es porque de alguna manera sé que quiero llegar a algún lado, ¿viste? Sé que quiero llegar a algún lado, sé que quiero salir de ese bosque. De repente, no sé, yo estaba en la cabaña, me metí al bosque, pero me perdí en el bosque, entonces yo quiero llegar a la cabaña. Y como no sé cómo llegar, porque de repente, bueno, no encuentro el camino, digo, bueno, estoy perdido, me siento perdido. Y ese es el primer paso. Para mí ese fue el primer paso, aceptar que me sentía perdido, para a partir de ahí, bueno, decir, ok, ¿qué opciones y posibilidades tengo frente a mí? Bueno, estas. ¿Qué quiero elegir? ¿Qué quiero crear? ¿Qué quiero elegir y qué quiero crear a partir de ahora? Y a partir de ahí es empezar simplemente a decidir entrar en esos caminos y avanzar. Bueno, en cuestión de sentirse perdido, recién pensaba como que viene también muy de la mano, no solamente como una falta de decisión, sino como también como que a veces se da por una falta como una desconexión. Uh-huh. O sea, no solamente por el hecho de, bueno, tomar la decisión de salir de ahí, sino como una desconexión total de quiénes somos, o sea, de nuestra esencia.
Porque para poder tomar una decisión tenemos que reconocernos primero. Entonces a veces como esta sensación de estar perdido, que a mí me ha pasado, es porque como que corro el foco y a veces sin darnos cuenta, de quiénes somos, o sea, de nuestra esencia. Entonces como que cuando uno vuelve como a conectar con quién es, con lo que se le da bien, con las fortalezas, con lo que tiene para dar, sí. Es como que a raíz de eso uno tiene como ese impulso también para tomar las decisiones correctas, alineadas, ya sea donde quiere. Pero a veces como que esa falta de decisión simplemente está como por esa falta de reconocimiento de nosotros. Eso. Sí, de no ir hacia adentro, de no vernos, de no reconocernos, de no mirarnos. Power. Hay una escena, bueno, vos no viste Matrix, ¿no? Bueno, si vos viste Matrix, y concretamente Matrix 2 creo que es, o la tercera, no me acuerdo cuál exactamente, hay una escena en la que Neo, el personaje principal, está en una estación de tren subterránea, y en esa estación de tren como que él no podía salir, ¿viste? Como que estaba estancado ahí, como que estaba ya como sintiéndose desesperado porque no podía salir de ahí, y él tenía que salir sí o sí de ahí. Era como un programa en el cual estaba atascado en la Matrix. Y claro, en un momento dice, ok, me voy a sentar, se sienta, respira, cierra los ojos y dice literalmente esto, en inglés no me acuerdo bien cómo es exactamente, pero en español sería como: yo solo me traje aquí y yo solo me puedo sacar. Pero de vuelta, o sea, lo que me sorprendió de eso fue que cerró los ojos, se sentó, cerró los ojos, volvió a sí mismo, miró hacia adentro, ¿no? Ese es el mensaje que yo le doy a esto, la interpretación que le doy. Miró hacia adentro, se escuchó, sintió, y bueno, en la película, como por arte de magia, se muestra la solución y llega su novia y se dan un beso y todo épico. Pero el mensaje para mí es ese. Quisiera que todo funcione así. Literal. Es que funciona así en realidad. En el campo cuántico sí, no hay tiempo. En el inconsciente no hay tiempo. Claro, uno no lo ve en realidad tangible. Claro, no hay tiempo, solo que acá en este mundo físico las cosas demoran más en actualizarse porque es más denso, es más pesado, funciona con delay exactamente, pero el campo cuántico recibe tus intenciones así, al toque, nuestras intenciones, tus intenciones. Y para mí funciona un poco así, ¿no? Como tal cual, concuerdo con eso, como mirar hacia adentro, volver a vos, escucharte. De hecho eso lo hablaba en un video anterior, ahí en Mar del Plata, en la playa, que muchas veces esto te recuerda quién sos, ¿no? No te dicen muy bien cómo hacerlo, y para mí se trata de esto, de mirar, o sea, volver hacia adentro, observarte, escucharte, y si te sentís perdido, bueno, obviamente primero aceptarlo, reconocerlo, ahí bueno, me siento perdido, no pelear con eso, la experiencia propia, ¿no? De vuelta. No pelearte con claro. Claro, no pelearte con eso, y bueno, empezar a obviamente mirarte, observarte, el camino es hacia adentro, dicen, y bueno, empezar a elegir después, declarar qué querés, si no es lo que estás viviendo ahora, la realidad, bueno, qué querés, lo venimos laburando mucho eso, ¿no? ¿Qué querés? ¿Cómo querés que sea tu vida de acá, o sea, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años? ¿Cómo te ves? Y sobre todo comprender esto, me encanta, comprender que si el Supremo, Dios, la vida, como lo quieras llamar, pone algo, una intención, un anhelo acá en la mente y en el corazón, es porque tenemos esa capacidad de lograrlo, ¿viste? Creo que en el ir hacia adentro también es como fortalecer esa confianza de... Se me fue la idea. ¿Pasas qué cosa? Estoy diciendo que... Esto queda así, ¿eh? Sí, ya no se va a cortar. Olvídate que lo edito. Bueno, quedará la idea. Podía pasar. Igual bastante bien. Obviamente. Para ser la primera vez que estoy grabando un video así. La verdad que sí. Aplaudí. Bueno, y eso también implica, ¿no? O sea, reconocernos. No mirarnos desde la falta. Uf.
poderoso. O sea, mirarnos como con lo que ya somos, con lo que ya tenemos, con lo que caminamos, experimentamos, con lo que somos. Y también elegir qué es lo que queremos y mirar también nuestro propósito desde ahí, no desde el que nos falta, porque muchas veces por ahí, o por lo menos a mí me ha pasado, de esto, empezar a trabajar en mi propósito y qué es lo que quiero lograr y ser y qué esto y qué el otro, y todo el tiempo accionar desde, bueno, me falta todavía para llegar a eso, o me falta para vivir en propósito. Y en realidad es como más, es más una lección y ver de que ya estoy viviendo en propósito y que ya soy suficiente y que no desde la falta. Me encanta. Creo que ese cambio es como tremendo. zarpado. Tremendo. O sea que el propósito es, de alguna manera, según como lo entiendo, vivir también aquí y ahora, en el momento presente. O sea, en este momento yo ya estoy en propósito. Aunque a nivel pragmático, así como de lo visible, ¿no? De los frutos, no me perciba necesariamente haciendo lo que quiero, ¿no? Como teniendo lo que quiero. Claro, que en realidad es como más un vehículo. Claro. Porque por ahí confundimos también como el propósito con el vehículo. Exactamente, propósito versus vehículo. Para otro video, sí, para otro podcast. Pero sí es como, sí. Si yo entiendo que mi propósito es servir, sí. con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con lo que se me da bien, mis fortalezas, es como... Las maneras para eso son... Claro. Entonces como que uno también lo lleva ahí, o sea, si mi propósito siento que, no sé, es inspirar a través de esto y esto, lo puedo hacer de un montón de maneras. Total. No hace falta como hasta incluso aprender una cámara y comunicar. Capaz que ya estás inspirando en tu entorno. Estás dejando semillitas. Entonces como que verlo desde ahí también cambia la intención de... Sí, total. Desde dónde como actuás, cómo sentís. Total. Entender eso, como que no te hace falta nada. Ya somos... Mira, ya somos completos. Y baja la data. Baja la data. Hey, ya somos completos entonces, ya somos suficientes, ¿no? Porque ese es otro también, el sentirse insuficiente, al menos me pasaba a mí, al percibirme desconectado de mi propósito, perdido, ¿no? Y toda la cuestión. Así que, bueno, qué poderoso. Espero como que se romantizó el vivir de tu propósito también. Sí, también. Entonces, claro, sí, cuando vos no te encontrás viviendo de tu propósito, esto que te retribuya en realidad económicamente, y te quedas ahí como diciendo, me equivoqué de propósito, no vivo en propósito, como que ahí también arranca como esa desconexión de sentirse perdido. No, y aparte de esto, claro, el vivir de mi propósito, yo también le agregaría, que esto también, bueno, lo escuché también de otras personas, pero me hace mucho sentido a mí, lo cambiaría por el propósito es vivir, ¿viste? Vivir, ser, habitar el presente, el aquí y ahora, en el momento presente, y hacer lo mejor que pueda con las herramientas que tenga cada momento, con mi historia, con mi proceso, mi crianza, mi educación, la información que recibí, la información que absorbo, la información que elijo canalizar, ¿viste? En el mundo, pero vivir, o sea, y liberarnos de esa carga tan pesada que es el pensar constantemente que no encuentro mi propósito, que me siento perdido, o sea, es muy denso todo eso, es muy denso. Yo una vez literalmente me harté, me hinché de los huevos de buscar mi propósito y literalmente tiré toda la bosta, o sea, tiré todo al carajo. Todo, me dio la mierda. Literal, tiré todo al carajo, me cansé, me agoté, me rendí y dije, me voy a dejar guiar por esa energía superior, a ver dónde me pone. Empecé a declarar, ponerme siempre en los lugares donde sea más útil y me empecé a poner al servicio. Literalmente me di cuenta que uno de los mayores propósitos para cualquier persona es servir. Servir, y después cada uno, claro, con sus individualidades, porque somos seres únicos, cada uno, ¿no? Con dones, talentos, capacidades y demás, fortalezas, obviamente debilidades también, etc. Cada uno irá encontrando a través de probar cómo quiere justamente canalizar eso en el mundo, ¿no? Pero creo que el propósito va mucho por ahí también. Así que, bueno, qué poderoso, ya vamos casi 30 minutos.
Dijimos que iba a ser. Milanesa. Que iba a ser bien, las milanesas las tenemos en el horno. Bueno, ya ahora terminamos esto y la vamos a apagar. Creo que hasta acá llegamos, ¿está bien? Bueno, obviamente da para mucho más. Se me pasó súper rápido. O sea, es una. Acá la es que una estaba locura. medio incómoda fue fluyendo. ¿Viste? Y 30 minutos recién. 30 minutos recién Ya estoy para el otro. se le pasó la incomodidad. Bueno, capaz que me tiene. Capaz que me insiste para que hagamos más y más y más videos y podcasts después. Veremos. No va a ser el primero, eso sí se lo garantizo. Ni el último, obviamente. No va a ser el último. Es el primero. Es el primero, claro. No va a ser el último, ahí está. No va a ser el último. Puede fallar de se los garantizamos. ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, familia, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido, nutrido, contribuido. Si así fue, obviamente, bueno, deja un me gusta, tu comentario con la mayor revelación. Suscríbete al canal, obviamente, de esa manera nos agradeces al canal y a la energía de grandeza que te transmitió. Y compartirlo con quien creas que le pueda servir y que le pueda inspirar grandeza y que creas que lo necesite también, ¿no? Nuestras experiencias, nuestros procesos, nuestras historias, procuramos comunicar desde ahí. ¿Algún mensaje? Las milanesas. Vamos a sacar las milas. Sí. Saquen no quemen la comida, por favor. No, que estaban congeladas. Seguimos avanzando, evolucionando y llevándonos al siguiente nivel. Hasta un próximo video. Bye.